Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022 y al Señor le damos gloria porque hemos llegado ya a este mes de diciembre, al último mes de este año 2022, y solamente a Dios podemos dar gloria porque nos ha llevado semana con semana de victoria en victoria. Le voy a pedir por favor que me acompañe al texto bíblico, Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a estar meditando, tomaremos este texto como un versículo clave de lo que vamos a estar estudiando. Recuerde usted que estamos en nuestra sesión de viernes de fundamentos de la fe, así que saque su material, saque su Biblia y prepárese porque vamos a estar estudiando fundamentos de la fe. Estamos en la lección 5 hablando acerca de la obra de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las provisiones, las bendiciones que nos ha dado la obra de Cristo, el resultado, la consecuencia de la obra de Cristo a nuestras vidas, y hemos sido muy bendecidos a lo largo de este estudio. Hechos capítulo 4 versículo 12, en lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Déjeme comentarle, usted dirá, oye, pues estamos empezando un poquito tarde. Sí, claro, tuvimos hoy unos cuantos contratiempos, pero gracias a Dios, pues aquí estamos ya listos para iniciar nuestra sesión de estudio, tarde pero sin sueño, ya lo sabe, ¿verdad? Tenemos un compromiso con la palabra de nuestro Señor y pues nos interesa mucho continuar en nuestro caminar con nuestro estudio. Así que le voy a pedir por favor que si usted ya prepárese, saque su Biblia, listos, compartan, ¿verdad? Sus ligas con sus amigos, familiares, con sus hermanos en la fe. Ya estamos más que listos. Tarde pero sin sueño. Y recuerde que estamos compartiendo todos los días el plan de lectura M'Cheyne, el cual pues ya vamos a concluir nuestra lectura de la Reina Valera 1960 el 31 de diciembre. Y gracias a todos ustedes, mis amados y amadas, que participaron en esta encuesta en la que estuvimos pidiendo su apoyo, ¿verdad? Para elegir la próxima versión bíblica en español para la lectura del plan de lectura M'Cheyne en el 2023. Y gracias a Dios, pues ustedes, ¿verdad, mis amados? Estuvieron escogiendo la nueva traducción viviente, la NBT, ¿verdad? Una Biblia extraordinaria que pues usted va a estar escuchando, Dios mediante, en enero del 2023. Y recuerde que el plan de lectura M'Cheyne está diseñado para que leamos la Escritura en un año. El Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en el año. Los viernes son de fundamentos de la fe, ya lo sabe. Y mañana sábado, nos vemos para nuestro estudio del Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Pues ya estamos más que listos. Ya estamos más que listos para iniciar nuestro estudio de esta tarde, ¿verdad? Muy agradecidos con el Señor por permitirnos pues continuar, ¿verdad? Con este estudio. Yo estoy muy agradecido con el Señor por permitirme pues seguir exponiendo su palabra a través de este estudio maravilloso de fundamentos de la fe que ha llegado a nuestras vidas. Hemos estado exponiendo este estudio más de 4 años prácticamente. Hemos estado en este estudio y hemos visto progreso, bendición en la vida de muchas personas en estos fundamentos de la vida cristiana y de la doctrina cristiana. Entonces yo le pido que se quede con nosotros. Vamos a ir al texto, ¿qué le parece? Vamos a ir al texto, Hechos capítulo 4, versículo 12. Esto usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento y vamos a darle lectura al texto. ¿Qué le parece? Dice así la palabra de nuestro Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo a repetir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio de fundamentos de la fe, que nos congrega, Señor, de manera presencial y en espíritu en transmisión, Señor, todos los viernes para mirar tu voluntad, mirar tu obra, mirar la doctrina que tú has dejado, Señor, en la Sagrada Escritura. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, porque podemos meditar en tus verdades, Señor, de manera libre, de manera, Señor, íntima, personal. Gracias porque semana con semana estás con nosotros hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido, Señor, que seas con esta transmisión, que seas con mis hermanos, hermanas que ven, que comparten, que reproducen, Señor, y quédate con nosotros en este breve tiempo, Señor, en las Escrituras. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos todos amén. Amén. Mis amados, también recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live y usted lo va a poder ver más tarde en las listas de reproducción de YouTube, lo va a poder escuchar en SoundCloud y en Spotify. Gracias a mi hermana Carla, que está con nosotros también en los comentarios, llevando las citas y los puntos de esta sesión de estudio. Este versículo, déjeme darle un poquito de contexto en el texto de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, pues es este texto escrito por Lucas, el médico, compañero de viaje del apóstol Pablo, autor de este texto histórico, esta narrativa histórica del surgimiento y los primeros años de la vida de la iglesia. Y el capítulo 4, para que usted entienda el sentido del versículo que estamos leyendo, el apóstol Pedro y Juan, debido a su testimonio, a su predicación, son llevados a comparecer ante el concilio y son intimidados por las autoridades religiosas de su tiempo. Y el apóstol Pedro les confronta con la predicación, les confronta con la verdad del evangelio que ellos rechazaron y les recuerda, dice el versículo 11, que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, es decir, por ellos como sacerdotes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una referencia bíblica muy importante que nosotros encontramos en el Salmo 118, hablándonos de Cristo como fundamento de todo el edificio de la fe. Cristo es lo que sostiene el edificio de la fe, el templo de Dios. Y me gusta esta declaración, que es una declaración absoluta, radical, universal. En ningún otro hay salvación. Esta palabra, mis amados, esta frase debería quedar cincelada para nosotros y para nuestros corazones en este día. Tú no vas a encontrar salvación en ninguna otra persona. No vas a encontrar salvación en una denominación, en una religión, en una teología. No vas a encontrar salvación en una determinada congregación u otra, en una determinada alabanza u otra, en una determinada práctica u otra. Nada absolutamente puede salvarte. La palabra salvación, soteria, tiene que ver con este acto de rescatar de un peligro inminente. Todos nosotros, como lo hemos visto en semanas anteriores, estamos profunda y radicalmente necesitados. Estamos en una miseria terrible por nuestro pecado y somos urgentemente dependientes de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es gracias a la obra de Cristo en su vida y en su muerte y en su resurrección que nosotros podemos ser salvados. La pregunta más importante y que yo he hecho a lo largo de algunos años, me sentaba yo cuando estaba dando clase
cuando era líder de jóvenes y estaba enseñando con jóvenes, jóvenes que se daba por sentado que eran cristianos porque pues sus familias eran cristianas, y lo cual es un error, siento decirlo. Los jóvenes cristianos no son cristianos porque vengan de familias cristianas, sino son cristianos porque ellos mismos, por su propia convicción, han hecho una profesión de fe en Cristo Jesús. Y la pregunta que yo les hacía a estos muchachos, a la luz del texto bíblico, era: ¿de qué somos salvos? Y la mayoría pues responde con estas preguntas, estas respuestas enseñadas, adiestradas, axiomáticas, dogmáticas. Dijeron: somos salvos del infierno, somos salvos del pecado, somos salvos del mundo, somos salvos del diablo. Y todas estas respuestas, si bien no son del todo equivocadas, son consecuencias de la salvación, pero no es el motivo de la salvación. Mi amado, mi amada, tú y yo hemos sido salvados de la ira del Dios santo y justo. Tú y yo hemos sido salvados de la ira justa y santa, de la justa retribución que tus pecados y mis pecados han generado. Mi amado, mi amada, no hemos sido librados de otra persona más que de la justicia de Dios. Tú no has recibido lo que mereces gracias a Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Hemos sido salvados de la ira de Dios. Cristo nos ha salvado de la ira de Dios porque Él cargó sobre sí en la cruz del Calvario el peso de la ira de Dios, el juicio de Dios. El abrumador dolor, tortura, sacrificio en la cruz del Calvario nos muestra el profundo amor de Cristo por nosotros, para que podamos ser salvos, pero sobre todo nos muestra la justicia de Dios y el martillo de la ira santa por los pecados. En la cruz podemos ver cuánto Dios abomina el pecado. En la cruz podemos ver cuán justo es nuestro Dios, porque Él no deja impune el castigo sobre el pecado. Podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios, que pudiendo salirse, pudiendo bajar de la cruz, Él prefirió quedarse ahí por compasión a nosotros, porque en ningún otro hay salvación. Nadie podía hacer esta obra excepto nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta el énfasis en ningún otro. Está hablando de una persona. No está hablando de una cosa o de un lugar. Tú no necesitas ir a peregrinar absolutamente a ningún lado para hacer méritos, para ser salvo, para ser agradable a Dios. Necesitas depositar tu confianza en una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús nuestro Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y nos está dando la razón. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro título, no hay ninguna otra persona bajo el cielo dado a los hombres. Cristo vino para dar su vida por nosotros, en rescate por nosotros. Fue dado a los hombres. Como hemos visto, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Con qué propósito? Para que podamos ser salvos. Mi amado, mi amada, quiero decirte esto porque esto es muy importante y es a donde nos va a apuntar la lección del día de hoy. La humanidad está en búsqueda de respuestas. Buscan respuestas en las ciencias, buscan respuestas en la filosofía, en la psicología, en la educación. Buscan respuestas en lo sobrenatural, en lo esotérico, en lo místico, en lo metafísico. Buscan respuestas en el hedonismo, en la satisfacción, entre comillas, del placer.
Se entregan a toda clase de vicios y placeres, a lo que demanda su carne, tratando de encontrar ahí la respuesta. Pero asómate un poquito, observa el mundo cómo está. Los incrédulos, es decir, aquellos que no han creído y confiado en Cristo, sea que estén inclinados por el racionalismo escéptico, son como un perro que se persigue la cola porque nunca van a encontrar la respuesta a ese profundo sofisma de propósito en la vida. Aquellos que se entregan a cualquier otro tipo de misticismo o religión tropezarán siempre porque se darán cuenta que le han rendido culto a dioses falsos y a cultos falsos creados por la imaginación de los hombres y no llegarán a absolutamente nada. Se quedarán con las mismas dudas y con las mismas preguntas. Aquellos que se entregan por completo al pecado y al deleite de a la satisfacción de sus deleites carnales, sin ningún tipo de restricción o miramiento, van a encontrar en la resaca de sus deleites, cuando baje el abrumador placer que sienten por un breve momento de tiempo, se darán cuenta y estarán frente a un vacío terrible de sinsentido y despropósito. Las personas que atentan contra su vida lo hacen porque no encuentran una razón o un propósito para seguir viviendo. Las personas que están en depresión no encuentran una razón o un motivo para seguir viviendo, para estar felices. La humanidad está perdida, buscando una razón para seguir adelante, una razón para levantarse en la mañana, una razón para vivir de una manera diferente. Y estas razones son en muchos lugares y de muchas formas, pero la solución está en Cristo. La respuesta está en Cristo. Nota por favor que estoy diciendo en Cristo. El cristianismo sin Cristo es una religión más. Es por eso, mis amados, que debemos entender una cosa muy importante. La religión verdadera es el cristianismo, pero si quitamos a Cristo del cristianismo, estamos en otra religión vacía y sin sentido. Tú puedes ir a la iglesia, puedes cargar la Biblia, puedes estudiar teología, puedes vivir una vida aparentemente recta y moral, pero si no está Cristo reinando y señoreando en tu vida y en tu corazón, estás viviendo como cualquier otra persona en otro sistema religioso. No has encontrado la respuesta. Mis amados, la respuesta únicamente, la solución, la gran pregunta tiene una gran respuesta y esa respuesta está en Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Mis amados, Cristo Jesús es la respuesta a todos los problemas del hombre. El Evangelio, la buena noticia de salvación por medio de Cristo, es la respuesta que tú necesitas oír. A tu depresión, a tu falta de propósito, al dolor que sientes en tu corazón, al profundo vacío que estás experimentando. Puedes tratar de ahogarlo y distraerte durante el tiempo que tú quieras, pero al final del día, al final de tu vida, al caer la noche, en la soledad, de la intimidad de tus pensamientos y reflexiones, sabrás que Dios es real y está más que presente. Abre las Escrituras y date cuenta de la verdad. Mis amados, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección son la única solución para los problemas del hombre. Es por esa razón que el apóstol Pedro proclama acerca de Cristo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy, mis amados, de manera breve y sucinta, vamos a examinar 4 problemas del hombre. 4 problemas que el hombre enfrenta, la humanidad enfrenta, y cómo encuentran su solución solamente en Cristo. Problema número 1. El hombre
es culpable delante de Dios. Como hemos visto en semanas anteriores a la luz del texto de Romanos capítulo 3, acompáñame con tu Biblia. Romanos capítulo 3 nos dicen los versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis amados, la palabra de nuestro Señor nos muestra que el hombre es culpable. Culpable de que no hay en él justicia. No hay ni un justo, dice el texto, no hay ni siquiera uno. Por nuestro pecado, tú y yo estamos en un serio problema delante de Dios. Por nuestra desobediencia, estamos en un serio problema delante de Dios. No importa cuánto querramos ocultarlo o cuánto querramos justificarlo con buenas obras o con religión o con legalismo, tenemos que correr a Cristo. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice el texto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando? Claro, está hablando de Adán. Por la desobediencia de Adán, de un solo hombre, los muchos, es decir, tú y yo, toda la humanidad, fuimos constituidos pecadores. Si por un hombre, si por la desobediencia de un hombre las consecuencias fueron tan tremendas para toda la humanidad, fíjate lo que dice Romanos 5:19. Así también, por la obediencia de ¿quién? De uno. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Puedes darte cuenta del daño colateral del pecado? El pecado de un hombre lastimó a toda la humanidad. Todavía vemos sus efectos en nosotros. Pero gloria sea a Dios que encontramos la solución en Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución a nuestra injusticia? Confiar en la justicia de Cristo. ¿Cuál es nuestra solución ante nuestra desobediencia? Que creer y confiar en la obediencia de uno. Puedes ver también el efecto colateral de bendición. Vemos el efecto colateral de maldición a través del pecado, pero también podemos ver el efecto colateral, el poder de la obediencia de Cristo. Nos ha constituido a muchos por la fe en justos. Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por la fe, y al ser justificados por la fe tenemos paz para con Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre gloria. ¿Qué podemos concluir de esto, mis amados? Que nuestra maldad, nuestra injusticia encuentra su solución en la obediencia de Cristo. Es gracias a Cristo que tú y yo por la fe podemos ser vistos como justos delante de Dios. Podemos ser amados y aceptados delante de Dios por la obediencia de su Hijo. Amén. El hombre es culpable, dice Romanos 3, del 10 al 12. Dice que no hay ni un justo ni aun uno. Dice que no hay quien entienda. La realidad es que el pecado nos embrutece, nos tiene el entendimiento entenebrecido, sumido en profunda oscuridad. El hombre natural no puede ver ni entender los asuntos de Dios, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que ese individuo muera y que tenga nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús, por medio de la acción del Espíritu Santo, la regeneración,
para que tenga una nueva mente, un nuevo corazón y pueda entender. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Acompáñame con el texto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Dice el texto: pero sabemos, fíjate, está hablando en plural, tú y yo sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha venido. Amén. ¿Y qué nos ha dado? Dice el texto. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios, el Hijo de Dios, ha venido para darnos entendimiento. Tú antes, cuando te predicaban el Evangelio, cuando te ponían las escrituras ahí, te decían, mira lo que dice ahí en la palabra de Dios. Tú leías y parecía que estabas leyendo en chino, te dormías, te aburría, te fastidiaba, y ahora encuentras deleite en la palabra de Dios. Puedes ver las cosas con claridad, y a veces cuando no puedes verlas con claridad, tú clamas a Dios en oración, y ¿qué crees? Vuelves a leer el texto y el Señor te da entendimiento. Gloria sea nuestro Dios, porque frente a la oscuridad de la mente y del corazón, cuando estamos en oscuridad de entendimiento, cuando no podemos ver las cosas con claridad, la solución está en Cristo. Cristo ha venido para darnos entendimiento, dice el texto. Entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, a Dios mismo. Y estamos, dice el texto, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gran respuesta, la gran pregunta de la filosofía la responde Cristo. Las grandes búsquedas de la psicología las responde Cristo. Cristo es la suprema, la cima del conocimiento, de la educación. En Él descansan las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Oh, mis amados, todos los libros del mundo, todas las bibliotecas del mundo, toda la sabiduría del mundo, todo ese compendio de sabiduría y conocimiento que hay en el mundo no vale nada y es ínfimo, pequeño, así minúsculo, comparado con la verdad y el entendimiento pleno que hay en Dios a través de Cristo Jesús. ¿Puedes darle gloria? Culmina diciendo, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos, fíjate lo que dice, sabemos y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué declaración tan más potente! En Cristo, mis amados, ya no hay oscuridad, solo hay entendimiento. Romanos 10 dice que el hombre es culpable por no buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. La humanidad se ha dado la vuelta y le ha dado la espalda a Dios. Desde el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que hicieron es esconderse de la presencia del Señor, y eso es lo que ha intentado hacer la humanidad. En vez de venir y confesar y arrepentirse y buscar misericordia, ha preferido esconderse, culpar a Dios, culpar a los demás y evadir su responsabilidad, alejarse de Dios. Eso es lo que quiere que crea eso es lo que quiere el enemigo que tú creas. Cuando tú estás pecando, cuando tú estás en conflicto y estás en una situación de culpa, de vergüenza por tu miseria, de tu pecado,
Tú sabes que estás mal y quisieras volver a Dios. El Espíritu Santo te redarguye, pero el enemigo te está acusando y te dice, no seas hipócrita. No seas hipócrita. Tú no puedes orar. Eres un pecador. ¿Cómo sirves así al Señor? Mi amado, mi amada, cuando el enemigo te acuse, confiesa tus pecados ante Cristo, nuestro abogado defensor. Juan nos dice en su primera carta, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, mis amados. No huyas de Dios. Mira al hijo pródigo en Lucas 15. Necesitó haber tocado fondo, necesitó estar en el lodo con los cerdos, teniendo hambre, queriendo comer del alimento de los cerdos. Mis amados, el hombre es culpable porque no quiere buscar a Dios. Y esta es una condenación tremenda. Incluso hay personas que están en la iglesia, que se sientan en la banca de una congregación y no buscan a Dios. Personas que se dicen cristianas, pero no lo son porque no buscan a Dios. Dios no cruza ni por equivocación en sus pensamientos ni en sus intenciones. Evaden a Dios. Hay una solución, mis amados, para aquellos prófugos de la gracia de Dios. La solución está en Cristo, mis amados. Fíjate lo que dice Lucas 19:10, el Evangelio de Lucas 19:10 es un texto extraordinario. Lucas 19, versículo 10. El Señor nos dice, estas son palabras del Señor Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, este es un título de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar. Quiero que me escuches con mucha atención, tú que estás ahí, donde quiera que estés viendo y escuchando esto. Siempre es buena oportunidad para volver a Cristo. Cristo te está buscando. Cristo ha seguido hablando a tu vida, te ha estado redarguyendo de pecado. Tú sabes que estás viviendo mal. Ya no vivas lejos de la casa del Padre. Ya no vivas más en desobediencia, en rebeldía. ¿Cuántos años más tienen que seguir pasando para que tú reconozcas que necesitas la ayuda de Dios, la intervención de Dios en tu vida para dejar ese pecado, para dejar ese estilo de vida? Para aquellos que están perdidos y no buscan a Dios. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos brinda esperanza. Él ha venido a buscarnos y vino para salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta este versículo que de alguna manera pone la cereza del pastel en la narrativa breve de una sección de Lucas 19 en la que vemos a un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre pecador. Era un hombre que tenía un pasado turbio. La Escritura nos dice que era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos, es decir, que tenía un rango de autoridad entre aquellos personajes nefastos que extorsionaban a su propio pueblo cobrando impuestos para el imperio opresor. Fíjate qué nefasto. Vamos a decir que eran una especie de extorsionadores, eran una especie de mafiosos, eran una especie, pues prácticamente sí, de mafiosos, de extorsionadores, y probablemente Zaqueo era un tipo duro, era un tipo rudo, era un tipo que tenía todo un trasfondo de vida. No sabemos sus pecados, pero lo que sí sabemos es que era jefe de los publicanos y no llegó a ser lo que era solamente por ser un suavecito.
Pero esto es muy interesante porque este hombre, jefe de los publicanos, no solamente tenía poder, tenía autoridad, tenía una reputación, sino también dice el texto que era rico. Tenía mucho dinero. Muchas personas hoy venderían su integridad, su familia, lo más valioso que tienen con tal de tener mucho dinero. El dinero no compra la felicidad, evidentemente. El poder, la autoridad, el mejor puesto, el mejor trabajo, la reputación no compra la felicidad. Este hombre tenía un puesto, tenía una autoridad, tenía una reputación, tenía una fama, pero dice el texto que procuraba ver quién era Jesús. No encontraba satisfacción, no encontraba plenitud, no encontraba propósito, no encontraba deleite en esto que muchas personas ya quisieran, poder y riqueza. Zaqueo, su alma, el alma de Zaqueo estaba inquieta, no encontraba paz en su palacio. Seguramente tenía guaruras, seguramente se abrían las calles para dejar pasar a un hombre tan temible, a un hombre con una reputación tan oscura. Este hombre su espíritu estaba siendo constreñido por el Espíritu Santo. El texto no lo dice de manera textual, pero sabemos por la obra del Espíritu Santo que Dios estaba trabajando en este corazón. Y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y él había escuchado de que Jesús iba a pasar cerca de ahí. Había una gran multitud, él no podía verlo porque era un hombre bajo de estatura. Busca subirse a un árbol, me parece muy interesante esto. Él no se justifica, él no está diciendo. Una persona que realmente busca a Jesús no pone excusas. Una persona que realmente busca a Jesús no busca argumentos. ¡Ay, está lloviendo! No, una persona que busca a Jesús realmente hace todo lo posible por mirarle, por buscarle. No pone excusas, dice que subió a un árbol y desde allí, mirando hacia arriba, el texto bíblico nos dice que Jesús le vio. El Hijo del Hombre, vino a buscar a Zaqueo y vino para salvar a Zaqueo porque estaba perdido. Estaba perdido. Y me encanta porque no es Zaqueo pidiéndole a Jesús, sino es Jesús interviniendo en la vida de Zaqueo, diciéndole: date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, hoy es necesario, no es opcional, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quieres que el Señor hoy pose en tu casa, mi amado, mi amada? Date prisa, deja de hacer lo que estás haciendo, dispón, abre un espacio, hazlo, deja de hacer lo que estás haciendo, desocúpate y préstale atención a Jesús. Porque hoy es necesario este mensaje en tu vida, mi amado, mi amada. Hoy es necesario que Él pose en tu casa. Y me encanta la respuesta de Zaqueo. Zaqueo no pone excusas, Zaqueo no pone argumentos, no está diciendo: bueno, Señor, no preparé nada de comer, no estaba listo. Él no se dilata, él no se baja con calma. Dice que descendió a prisa y le recibió gozoso porque él procuraba ver a Jesús, porque no había satisfacción en su alma. Porque ese hombre se estaba pudriendo por dentro, estaba muerto. Y el Espíritu Santo le estaba redarguyendo. Estaba el Espíritu Santo obrando en este hombre. Y él descendió a prisa y le recibió con gozo. Porque aquel al que él estaba buscando en su mente, él creía que él estaba buscando a Jesús, pero lo que Zaqueo no sabía es que Jesús ya le estaba buscando desde antes de la fundación del mundo. Ya le tenía predestinado a este varón para salvación. A su nombre, gloria.
Mis amados, Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta la historia de Zaqueo, porque es una historia como la tuya o como la mía. Y podría ser tu historia si tú desciendes hoy rápido y le recibes gozoso. Mis amados, somos culpables porque todos nos hemos desviado. Creemos nosotros que vamos por el camino correcto. Para el hombre todos sus caminos pueden parecer rectos, pero mis amados, solamente Dios es quien pesa nuestras acciones. Observa, por ejemplo, lo que dice el texto de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16:2 dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Tú me puedes decir, mi amado, mi amada, voy por buen camino. Dios y yo somos cuates. Yo estoy bien. Yo estoy sano, no necesito arrepentimiento. Yo estoy en paz. Esa es tu opinión. Pero el Señor es el que pesa los espíritus. Mi amado, mi amada, la Biblia dice que toda la humanidad sin Cristo va por un camino equivocado. Se han desviado. Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas. Vamos por otro camino, vamos al barranco, vamos a la muerte. Vamos al despeñadero. Estamos más que perdidos. Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús prácticamente culmina el Sermón del Monte en el capítulo 7 y nos dice que hay dos caminos. Un camino amplio, espacioso, que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí. Son muchos, muchísimos. Todos los descarriados, mis amados, todos aquellos que confían en sus propias obras, todos aquellos que confían en la religión, todos aquellos que se entregan a sus vicios y placeres sin medida, van por este camino amplio y espacioso que aparentemente, por ser amplio y espacioso, parece muy abierto, parece muy amigable, parece muy cómodo, parece familiar, parece muy amoroso, entre comillas, parece muy tolerante. Pero la realidad, mis amados, es que este camino cómodo, este camino amplio y flexible, este camino sin restricciones, este camino lleva a la perdición, a la muerte, al despeñadero, al infierno mismo. Pero el camino que lleva a Cristo, que lleva a la vida, dice que es angosto y que son pocos los que le hallan. Mis amados, todos nos hemos desviado. Pero la solución está en Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Fíjate lo que dice el texto. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Si tú vives sin Cristo, eres como una oveja descarriada. Vas camino a la perdición. Pero si tú confías hoy en Cristo, si tú escuchas la voz del pastor, eso puede ser cosa del pasado. Mi amado, si tú no sabes para dónde va tu vida, si no sabes el propósito de tu caminar, ya deja de caminar a ciegas, deja de tropezarte y tropezarte. Escucha la voz de Cristo, la voz del pastor, y deja que Él guíe tu camino. ¿Has escuchado el Salmo 23, el universal salmo del pastor? El salmista dice, el Señor es mi pastor. Él me guiará por sendas de justicia, me llevará incluso en los caminos más sombríos.
Él bendecirá, dice, aderezas mi mesa en presencia de aquellos que me desean el mal, de mis angustiadores. Que con vara y cayado le infunde aliento a sus ovejas. Mi amado, mi amada, si Cristo es tu pastor, Él te va a guiar, Él te va a brindar aliento, Él te va a mostrar el camino. Tú no sabes el camino, tú estás perdido. Me encantan las personas cuando se pierden. ¿Dónde estás? Pues no sé, estoy perdido. Por esa razón no puedo encontrar el camino y necesitas que alguien externo venga a ayudarte. En el camino de la vida tú y yo venimos perdidos. Necesitamos a Cristo, el camino. Escucha la voz del pastor y deja que su vara te guíe. Y eso significa que también a veces el pastor tendrá que corregirte, tendrá que disciplinarte, tendrá que herirte en muchas ocasiones y probarte para ponerte en el buen camino, en el camino angosto que lleva a la vida. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, nuevamente, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, el día de hoy, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si tú estabas perdido, si tú estabas desviado en el camino más oscuro, deja que el Señor guíe tu camino. La solución está en Cristo. Romanos dice que el hombre es culpable porque no hay quien haga lo bueno. Tú y yo, por nuestra naturaleza de desobediencia, no podemos obrar bien, no podemos hacer lo bueno, no queremos. Pero la solución está en Cristo. Porque si hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios, hemos sido hechos una nueva creación. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Este es un texto de mis favoritos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un versículo lleno de riquísimas promesas. La palabra para hechura suya, esta expresión que utiliza el Nuevo Testamento en el griego es poiema, para hablar de una confección, de una hechura. ¿Esta palabra te suena conocida? Poiema. Mis amados, todos los cristianos somos el poiema de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, somos hechura suya. Dios nos vuelve a hacer como el barro en las manos del alfarero. Fuimos creados ahora con el modelo, no de Adán. Ahora somos creados con el modelo de Cristo. Vamos a trabajar. El Señor sigue trabajando en el torno, siguiendo el modelo del alfarero. El Señor está trabajando contigo y conmigo, pero el modelo ya no es Adán, ahora el modelo es Cristo Jesús. Y somos creados, mi amado, mi amada, para hacer cosas buenas, para hacer buenas obras. Por eso el Sermón del Monte dice que tú y yo somos luz y sal de la tierra. Mis amados, estamos aquí para hacer el bien. La solución está en Cristo. Solamente hasta que nazcas de nuevo por la fe, solamente aquellos que han nacido de nuevo, han sido creados en Cristo Jesús, solamente pueden hacer buenas obras. Pero déjame decirte que estas buenas obras, tú no te puedes atribuir la gloria o el aplauso o el reconocimiento de estas buenas obras. Si algo bueno hay en nosotros, a Dios sea la gloria. Porque esas obras buenas que nosotros llegáramos a hacer o hacemos, fíjate lo que dice y nos revela la mente omnisciente y
en la predestinación de Dios. Dice, estas buenas obras, Dios las preparó de antemano. La mente y el corazón de Dios ha preparado tu vida para hacer buenas obras. Quiero decirte a ti, mi amado, mi amada, que escuchas esto, si has vivido una vida de destrucción, si has vivido una vida haciéndole daño a los demás, pisando a los demás, dañándote a ti mismo y a los que te rodean, y te encuentras solo, te encuentras amargada, te encuentras viviendo las consecuencias del odio, de la amargura que tú has sembrado. Mi amado, mi amada, si escuchas esto, quiero animarte y quiero decirte que la solución está en Cristo. Si tú crees por la fe en Cristo Jesús, si tú puedes, si el Señor ha obrado en ti el nuevo nacimiento, mi amado, mi amada, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer buenas obras. Todo lo que hagas de ahora en adelante será y debe ser guiado por el Espíritu Santo. Dios ha preparado buenas obras para que andes en ellas. Mi amado, mi amada, tú que ya eres cristiano, no te detengas de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice Gálatas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mi amado, el hombre no puede hacer nada bueno. Ese es un problema. Pero la solución está en Cristo, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho hechura suya y nos creó para buenas obras que Él preparó de antemano. Puedes darle la gloria a tu Señor. Mis amados, la Biblia dice, otro problema que tú y yo tenemos y que la humanidad enfrenta es que son esclavos del pecado. Como lo hemos venido diciendo en sesiones anteriores, el hombre sin Cristo es esclavo de Satanás y no puede hacer otra cosa más que pecar, pecar y seguir pecando. Solo es llevado por la corriente del mundo. El espíritu que opera en él es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Y están llevados por la corriente del mundo. No pueden hacer otra cosa. Solo hacen el mal y solo viven para pecar. Son esclavos del pecado. Pero fíjate lo que dice Romanos 8:2, que nos muestra la solución en Cristo. Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, te ha librado, nos ha librado a todos los que creen de la ley, del pecado y de la muerte. El cristiano, mis amados, ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de Satanás, ya no es esclavo del mundo. Ahora ha sido liberado de la esclavitud aquella y ahora es libre. Y en esa libertad decide someterse voluntariamente para ser siervo de la justicia, esclavo de Cristo. Ahora las cadenas de gracia que nos atan son cadenas de amor. El cristiano ahora ya no es esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Solamente vivimos para hacer su voluntad y en ello encontramos nuestro deleite. La solución está en Cristo, mi amado. La libertad de tu esclavitud está en Cristo. La solución ahí está en Cristo. Corre a Cristo. Juan capítulo 8 nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? Ve a Cristo el día de hoy. Corre a Cristo.
Mis amados, la Biblia nos dice que el hombre enfrenta un problema serio con la muerte. Toda la humanidad, como hemos dicho, por el pecado, por el juicio de Dios hacia el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Todos vamos hacia allá. Todos moriremos. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra carne mortal perecerá. Pero ¿qué hay de nuestro espíritu? Cuando tú dejes este mundo, cuando tu cuerpo descanse, cuando tu cuerpo fenezca, ¿qué hay de tu espíritu? Cuando tú y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿moriremos o gozaremos de vida eterna? Fíjate lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24 dice el texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Escuchaste bien? Presta atención, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué dice que tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación. Mi amado, mi amada, estas son riquísimas promesas para ti y para mí. La solución está en Cristo. La vida no la tenemos comprada, mi amado. Mañana puede ser el día de nuestra muerte, que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento. Hoy si escuchas su palabra, hoy si crees en aquel que envió a nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en Cristo, tú como tu Señor y Salvador, puedes gozar de vida eterna y puedes venir a justicia por la fe. Ya no estás en condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Juan 5:24. Mas ha pasado de muerte a vida. El día de hoy, si tú escuchas esto, la responsabilidad está en ti. Dios no quiere. Yo no quiero. El evangelio fue proclamado para que tú fueras librado de la muerte. Fueras librado de una eternidad sin Dios. La muerte, mis amados. La muerte nos llegará a todos. Pero mi amado, mi amada, ¿a dónde iremos? Solo en Cristo está la vida. La solución a la muerte está en Cristo. Los que creen en Cristo no morirán. Cuando dejen este mundo, seguirán viviendo eternamente para Cristo. Esa es una promesa del Señor. Por último, mi amado, mi amada, el Señor nos ha dicho que tenemos un serio problema y como dije al inicio, en ningún otro hay salvación. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido salvados del gran problema. Tu problema, mi problema es que por el pecado tú y yo estamos bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. En sesiones anteriores hemos hablado de los atributos de Dios y en la última sesión acerca de estos atributos hemos mencionado el atributo de la ira de Dios, que es la santidad ardiente y la justicia en juicio. Si la Biblia no nos hablara de la ira, nosotros tendríamos que callar, pero la Biblia habla de la ira de Dios y habla de y exalta este atributo y dice que lenta es la ira de Dios y grande es su misericordia. Nosotros tenemos la intención siempre de tratar de opacar, ocultar, maquillar
y romantizar la ira de Dios, pero la ira de Dios es algo ardiente, es algo tremendo, es algo que es real. Y Dios sigue manifestando ira. Ira contra el pecado, ira contra la obra de Satanás, ira contra aquellos que persiguen y quieren opacar y silenciar el evangelio, ira contra aquellos que se burlan de Jesucristo, ira contra la iglesia apóstata. Mis amados, la ira de Dios está en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos callar esta verdad. El creyente fue salvado de la ira de Dios por Jesucristo. La solución está en Cristo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9, y con esto concluyo. Romanos 5, 9. Dice el texto: pues mucho más, estando ya justificados, ¿en dónde? En su sangre. La palabra justificado significa que hemos recibido una declaración jurídica, una declaración legal emitida por el juez más alto, que es Dios mismo. Hemos sido declarados justos, no por tus obras, no por las mías. Hemos sido declarados justos no por la moralidad, no por la ética, no por la religión, no por la denominación, no por la doctrina. Hemos sido declarados justos por la sangre. Hemos sido declarados justos por la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay alguien que dé su vida en sustitución por la tuya, no hay justicia para ti. Si tú rechazas la sangre del Cordero sobre tu vida, sobre tu puerta, sobre tu familia, si tú rechazas la limpieza que da la sangre de Cristo, no puedes ser justificado de la ira de Dios. Estás bajo juicio, bajo maldición, bajo condenación. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Confiar en Cristo. Creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, en expiación por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados. Yo debo de creer, y tú debes de creer también, de que quien estuvo ahí en la cruz estuvo tomando tu lugar y mi lugar. Debemos de creer que quien estuvo en la cruz cargó sobre nosotros su justicia y cargó sobre sí nuestra injusticia. Debemos de creer que lo que Él derramó fue en propiciación por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Y necesitamos el sacrificio de un cordero superior a cualquier otro cordero. Muchos corderos fueron sacrificados, muchos holocaustos fueron hechos, pero se necesitaba un cordero sin mancha, un cordero santo, un cordero venido de Dios, un cordero cuya vida fuera perfecta, alguien que nos representara a ti y a mí. Mi amado, mi amada, dice que estando ya justificados en su sangre, gloria sea al Señor. Porque por Él, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, somos salvos de la ira. Mi amado, mi amada, en esta noche quiero decirte una cosa, y con esto quiero cerrar. La solución, la respuesta está en Cristo. Deja de tocar en la puerta de la religión vacía, del legalismo. Deja de tocar en la puerta del moralismo, del escepticismo, del racionalismo hueco.
Deja de tocar en la puerta del hedonismo, del placer, del pecado. No le preguntes al mundo. No le preguntes a los hombres cómo ser salvo. Ellos no lo saben. No les interesa. La respuesta, mi amado, mi amada, a estas problemáticas tan grandes del alma y del ser y de la existencia y de la eternidad del ser humano solamente han sido respondidas en la vida, en la obra y en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esta es la verdad de Dios declarada en el Evangelio. Si tú lo crees, puedes ser salvo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en Cristo Jesús te damos gloria por estas verdades sublimes, eternas, maravillosas, misterios revelados desde siglos eternos que han sido revelados ahora a través de tu palabra y a través de la vida y la obra de tu Hijo Jesucristo, al cual abrazamos, creemos y confiamos en Él completamente. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, queremos pedirte tu asistencia divina, Señor, para caminar en santidad y a la luz de tu rostro. Queremos pedirte, Señor, que tú inquietes los corazones de aquellos saqueos que no encuentran deleite en el poder, en la autoridad, en el placer, en la riqueza, que pretendiendo buscar la paz no la encuentran, la calidad de vida no la encuentran, porque solamente hay paz y gozo en Cristo. Yo ruego que bajen, Señor, deprisa y que te reciban gozosos en esta noche. Yo ruego que todos los que escuchen este mensaje desciendan a prisa y te reciban gozosos. Que te reciban en casa y que confiesen sus pecados y que vivan para restituir en arrepentimiento al cuádruple, Señor. Oramos para que tu palabra hoy corra y sea glorificada y lleve tu bendición a donde quiera que sea escuchada y compartida. Gracias, Señor, por estas verdades eternas y porque podemos encontrar la solución, la respuesta solamente en tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien confiamos y oramos y decimos amén. Mis amados, gracias por acompañarnos en otra sesión más de Fundamentos de la Fe. La próxima semana nos volveremos a ver para ver el motivo, resultado y consumación de la obra de Cristo, y con eso cerraremos la lección 5 acerca de la obra de Cristo. La próxima semana, el próximo viernes, será nuestra última sesión de este año de Fundamentos de la Fe. Nos volveremos a ver dentro de un mes, nos volveremos a ver en enero del 2023, si el Señor nos permite la dicha nuevamente de estar en su palabra. Entonces, esta sesión es la penúltima sesión del año. La próxima reunión y la próxima transmisión será nuestra última reunión y sesión de este año 2022 y nos volveremos a ver hasta enero. Así que le pido por favor que no se lo pierda, que nos acompañe, ¿verdad? Si esta sesión ha sido de bendición para usted, compártala con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a nuestras redes sociales. Recuerde que esto está transmitido en vivo desde Facebook Live. Está transmitido en vivo. Usted lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar en SoundCloud y en Spotify. No solamente esta sesión de estudio de Fundamentos de la Fe, sino el plan de lectura McChain, todos nuestros audiolibros, todas las predicaciones. Mañana tenemos nuestro estudio del Evangelio de Juan. No se lo pierda, también es la penúltima sesión. ¿Sale? Y vamos a continuar en su palabra. Gracias por su apoyo con sus oraciones. Gracias por su apoyo en la encuesta. Compartan, reproduzcan, síganse suscribiendo. El apoyo que necesitamos con usted es evangelístico. Compartan.
Mañana estaremos, si Dios lo permite, también presentes en el Congreso, influyendo en las redes sociales, y les estaremos compartiendo las ligas mañana sábado tempranito, por ahí de las 10, 11 de la mañana. Estaremos compartiendo las ligas de este Congreso en el que Ministerios Voz que Clama va a estar presente también colaborando. Mis amados, estamos para servirles. Tengan ustedes una excelente semana. Dios les bendiga. Saludos a la familia Arenal, ¿verdad? Ahí en Xonacatlán, que hoy mandamos la transmisión. Hoy tuvimos la clase de manera digital, pero la próxima semana esperamos vernos de manera presencial. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.